desarrollo de nuevos escenarios de trabajo, de nuevos escenarios de participación a través de mediaciones virtuales. Nos han llevado también a pensar y proponer las reflexiones alrededor de qué está sucediendo o a qué estamos allegados como instituciones de educación superior, como centros de generación de conocimiento, alrededor de las nuevas formas de participación en los derechos intelectuales, en los derechos asociados a la producción intelectual que cada una de nuestras organizaciones desarrolla y realiza. En los escenarios digitales, en los escenarios, diríamos, un poco virtuales, la producción de contenidos y la protección de esos derechos asociados a esos contenidos digitales se convierten en materia de discusión inminente e innegable de cada uno de nuestros escenarios. Adicionalmente, en estos días, creo que en el nivel nacional, las instituciones de educación superior hemos recibido una carta alrededor de este tema, precisamente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, nuestro aliado, a quien tenemos el gusto de, 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 de contar con su presencia el día de hoy, especialmente en cabeza del doctor Juan Carlos Serna Rojas, abogado asesor jurídico del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, quien durante la jornada que vamos a tener a partir de estos instantes nos va a estar, muy buenos días, y nos va a estar acompañando precisamente con este tema que nos aboca con varias preguntas, con varias dudas, fruto de precisamente estas invitaciones y de la cuestión y la emergencia de este tema. Hemos recibido por parte de las instituciones de educación superior afiliadas a CIET y por supuesto también de no afiliadas algunas consultas al respecto de por qué nos están llegando las comunicaciones, qué es lo que debemos hacer específicamente, sobre qué versa el tema de los derechos reprográficos digitales. Todas las instituciones tenemos que estar eh, trabajando, tenemos que estar participando de este tipo de escenarios. Creo que preguntas como estas y muchas más que van surgiendo directamente, que irán surgiendo durante el desarrollo de nuestro webinar, son las que nos convocan. Entonces, definitivamente, pues el protagonista no soy yo, el protagonista es nuestro conferencista principal, por supuesto, a quien le damos la bienvenida en nombre de ACIET, de todas las instituciones que conforman nuestro gremio, de todos los invitados e invitadas que en este momento se han unido a nuestro webinar. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Pues un cordial saludo. Pues sí, efectivamente yo creo que pues agradecer a CIED por esta, voy a hacer un contacto visual para efectos de que podamos tener pues agradeciendo primero que toda CIED, digamos, la invitación, la forma en la cual pues podemos transmitir desde el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos todo este tipo de contenidos relacionados con el licenciamiento digital, los derechos reprográficos, la gestión colectiva de estas obras literarias, por supuesto, en todo ese ámbito, digamos, académico. Yo creo que, pues, ese es el objetivo. Desarrollaré de todas maneras la presentación, por supuesto, y una vez desarrollada la presentación, pues, espero, digamos, pues, las preguntas y las inquietudes que hay con respecto no solamente a un tema de la utilización de las obras en el ámbito digital, sino, por supuesto, lo que está relacionado específicamente con los ejercicios de el tema relacionado con el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, ese licenciamiento que pues constituye una serie de inquietudes en esta materia. Entonces, trataré de hacer lo más pronto posible, digamos, esa presentación general para los efectos pertinentes. Bueno, ¿están viendo la presentación?
Sí, ya está en pantalla. Señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos la parte de los derechos gestionados por el CERE, que son las licencias digitales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver entonces el contenido, digamos, de los elementos que nos permiten, pues, conocer un poco el derecho de autor, porque, pues, necesariamente yo sé que algunos de ustedes, pues, seguramente conocen el tema, pero, sin embargo, pues, es necesario precisar algunas cosas para concretar específicamente los derechos. A continuación vemos el derecho de reproducción y sus modalidades. Yo he considerado que sí hay que decir lo que son recientes reformas legales, porque pues a pesar de que ya han pasado 2 o 3 años de esas reformas, sigue siendo recientes en la medida que a veces no se conocen en su totalidad o todavía los efectos no los conocemos. Entonces, me parece que están dentro de ese tema de recientes reformas legales. La gestión colectiva, por supuesto, ¿de qué se trata ese tema de la gestión colectiva? Los términos técnicos de la tarifa y aspectos generales de la licencia digital. Yo he traído, digamos, estos temas porque me parece que son los más pertinentes para entender tanto la forma en la cual pues, se está ofreciendo estos temas de licenciamiento y, por supuesto, pues ese contenido de esa licencia y por qué la necesidad de esa licencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a abordar esto. Desde el punto de vista jurídico es que lo vamos a abordar. Seguramente la forma en la cual uno puede interpretar los derechos de autor puede ser de la forma de la gestión, la forma de acceso al conocimiento, es decir, hay diferentes formas en las cuales podemos abordar este tema, ¿sí? Entonces, permítame un momento, entonces seguimos con este tema. Bueno, entonces, en este tema tenemos una definición del derecho de autor, ¿sí? Pueden existir muchísimas definiciones del derecho de autor, pero pues una especialmente considera que pues, eso es un control que le otorga la legislación a los autores de obras literarias y artísticas. Hay un reconocimiento por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de que deben brindársele de todas maneras un reconocimiento desde el punto de vista material y social a los creadores, pues en este momento es de carácter general, tanto de obras literarias y artísticas, como también incluye las diferentes creaciones, tales como las invenciones. Entonces, uno de los sistemas precisamente de ese reconocimiento es el derecho moral, el derecho de autor, que hace parte de los derechos de propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual pues tiene una clasificación tradicional, pues está relacionada con el derecho de autor y la propiedad industrial. En este caso en particular, el derecho de autor, pues aquí vemos una definición, que son las normas de hecho que generan potestades a los creadores de obras literarias y artísticas. Entonces, eso es un punto que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, para disfrutar de sus beneficios y, por lo tanto, autorizar y prohibir su uso. Entonces, insistimos de que son derechos que permiten de todas maneras un control sobre las obras. Así las cosas, salvo excepciones establecidas en la misma norma, donde se establecen situaciones en las cuales se pueda utilizar las obras sin el permiso del autor y sin pago de remuneración alguna, toda la utilización debe estar precedida de su autorización previa y expresa. Vamos a ver cada uno de estos componentes. Vamos a ver qué es el autor, vamos a ver de todas maneras cuál es ese contenido de esos derechos. Yo creo que en esta gráfica podemos entender la estructura del derecho de autor y, como les digo, pues parte de un objeto de protección, que son las obras literarias y artísticas. Hay un sujeto de protección, es decir, sobre el cual recae de todas maneras este ordenamiento jurídico, que es el derecho del autor, el autor como tal, la persona física que realiza la creación. Contenido del derecho de autor, duración y sus limitaciones y secciones al derecho de autor. Y al final, pues de esta estructura viene la gestión del derecho de autor y la observancia. Yo trataré de hacer esto lo más resumido posible, pues para poder interactuar con las preguntas que ustedes van a tener, porque eso me interesa muchísimo. Yo pienso que esta parte de la presentación trataré de hacerlo lo más rápido posible, estas generalidades, para concentrarme en el marco jurídico respecto a la reproducción, que es un derecho allí del derecho de autor. Bueno, objeto de protección.
obra, toda creación intelectual original de naturaleza artística o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Ese es el objeto de protección y que como tal, pues la legislación, especialmente la decisión andina 351 de 1993, tiene pues una serie de un catálogo, se dice en la legislación es un catálogo de las obras protegidas por el derecho de autor. Están las obras expresadas por escrito, que es precisamente una de las que más tienen la utilización en el ámbito académico, ¿sí? Por supuesto, pues están las composiciones musicales con letra sin ella, las obras dramático-musicales, llámese de todas maneras lo que es el arte danzario, las coreografías, las obras audiovisuales, las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas y grabados, las obras de arquitectura y los programas de computador. Entonces, como ven, pues es bastante extenso el tema de protección del derecho de autor. Pero para efectos de este acercamiento, vamos a encontrar cuáles son la categoría de obras que gestiona el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Y en ese caso, pues son las obras literarias, que tienen una clasificación, que son las obras escritas, las expresadas por cualquier signo, y las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones, digamos, discursos, todas estas son las obras expresadas oralmente, pero hacen parte de esas obras literarias. Nosotros específicamente entendemos que la clasificación de las obras escritas pues incluye obras de interés general, las científicas y técnicas, las traducciones y las compilaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya uno cuando empieza a aterrizar este tema dice, no, sí, efectivamente, pues una de las categorías, porque por supuesto las demás se utilizan en las instituciones de educación, pero pues específicamente una de las que tienen mayor impacto son las obras pues escritas, son las que tienen un mayor impacto, por supuesto. Y pues ya separándonos un poco del objeto de protección del derecho de autor, pues es importante saber quién es el autor. Para la legislación, el autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Se presume, salvo prueba en contrario, que la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca indicado en la obra. Entonces, esto lo coloco de todas maneras aquí en la presentación no solamente por la estructura del derecho de autor, sino por la importancia que tiene la gestión colectiva, como lo vamos a ver, con respecto a los autores. Porque pues uno de los objetivos más importantes de la gestión es que ellos puedan tener un reconocimiento por el desarrollo, digamos, intelectual expresado en esas obras escritas, ¿no? Pues aquí está un ejemplo de la autora Laura Restrepo con su obra, y pues hay precisamente un vínculo claro entre el autor y su obra. El tema, o mejor, el concepto de titularidad. Ya hablamos de autor, ahí se desprende lo que es autoría, lo que es coautoría, cuando hay una pluralidad de autores. Todos esos conceptos hacen parte, digamos, del concepto de autoría. El concepto de titular es aquel que recae sobre los derechos, ¿sí? Es posible, o en primera instancia, está en manos del autor, se llama una titularidad originaria. Puede que estos conceptos sean jurídicos al comienzo, pero nos va a facilitar un poco la interpretación legislativa que yo veo que es necesaria un poco para conocer el desarrollo legislativo, para la redundancia, de los temas del derecho de autor. Pero por otras circunstancias, digamos, distintas, o bien por la legislación, o bien por efecto, pues por acto entre vivos, o lo que se denominan contratos, asociación de derechos, una persona distinta al autor puede ser ese titular. Entonces aquí, pues, porque fallece el autor, sus herederos podrán ser titulares. Sí, eso nos da, digamos, realmente un margen bastante amplio de que como la protección es bastante amplia en materia de derecho de autor, pues los herederos pueden disfrutar de esos derechos. Por efecto de la ley, en el caso de las obras creadas en una relación laboral, pues esos derechos no van a ser de todas maneras del autor, sino que los derechos van a pasar de todas maneras a una empresa o a donde tenga su vínculo laboral. En muchos casos, pues son de las instituciones educativas. En el caso, digamos, de esas producciones que se hacen, la titularidad estaría en cabeza de esas instituciones. Por supuesto, pues una cesión voluntaria del autor. Sobre este tema, pues es importante señalar que esto debe ser por escrito, ¿sí? Y debe haber digamos, una expresión, expresa de la cesión de los derechos. Eso es un tema que fue recientemente reformado y que pues sobre el cual pues tendremos que nuevamente desarrollar. Pero pues aquí es importante conocer titularidad,
pues que puede estar en cabeza de una persona distinta del autor. Por regla general, pues el tema del autor involucra necesariamente que él tenga de primera mano los derechos y en segunda instancia, pues pueden, digamos, ser unas personas distintas del autor. ¿Cuál es el contenido del derecho de autor? Importante porque pues esto tiene que ver con dos connotaciones principales. El contenido del derecho de autor se divide en derecho moral y derecho patrimonial. Esto es ampliamente conocido por las instituciones. Muchas veces cuando se recurre a situaciones en las cuales son infracciones al derecho de autor, estamos hablando precisamente del plagio, porque el plagio se constituye una infracción al derecho moral. El derecho moral tiene que ver con el reconocimiento de esa relación personal entre el autor y su obra. Entonces aparecen allí reconocidos significativamente tres tipos de derechos. El derecho que siempre que se mencione la obra debe aparecer la atribución del autor frente a la obra, es decir, aparecer el nombre del autor frente a la obra. Un derecho de oponerse a cualquier deformación o mutilación que atente contra la integridad, digamos, de la obra. Entonces, estos derechos de carácter moral, que entre otras cosas también se incluye el de mantenerla inédita o divulgarla, son muy importantes en la medida que esos derechos de todas maneras tienen un rango de carácter fundamental establecido por la Corte Constitucional. Segundo, porque son de carácter perpetuo, inalienable, imprescriptible, no tienen un valor comercial, no son susceptibles de presentarse bajo una renuncia ni cualquier otra situación. De tal manera que es muy importante que una institución tenga en cuenta ese derecho moral, porque es un respeto al derecho moral. Contrario al derecho patrimonial, que efectivamente son esas facultades exclusivas de autorizar o prohibir diferentes utilizaciones de la obra. Entonces, en esa orden de ideas, pues entonces específicamente es uno de los centros más importantes, o estos derechos es el centro, digamos, de la gestión como tal de las licencias, diferentes tipos de licencias, así sean licencias de todas maneras remuneradas, no remuneradas, autorizaciones, en fin, todo se centra un poco más en el derecho patrimonial porque el derecho moral pues ya constituye sencillamente una facultad de respeto a la cual pues uno tiene que acudir. Entonces, en los derechos patrimoniales pues se pueden dar todos los beneficios por la utilización de la obra. Sin embargo, la legislación ha desarrollado los siguientes derechos que vamos a anunciarlos y que a continuación pues estaremos profundizando sobre alguno de ellos. Pues el primero de ellos es el derecho de reproducción, es decir, obtener copias de la obra. Eso realmente pues es uno de los temas centrales digamos, de este webinar. Lo segundo, pues, la puesta a disposición del público, que es un derecho de comunicación pública, pero es lo que sucede con Internet. De colocar una obra en Internet, pues estamos hablando de un derecho de comunicación pública específicamente, también lo vamos a trabajar. Otro derecho importante, pues, es el derecho de transformación. El derecho de transformación tiene que ver con la adaptación de la obra, digamos, en diferentes formatos, si lo queremos decir. Entonces, pasar de, como está allí en el ejemplo, pasar de una obra escrita, pues, a una obra audiovisual. Bueno, eso constituye efectivamente, pues, un derecho de transformación de la obra. Las traducciones, las adaptaciones, todo eso son derechos de transformación. Hay un derecho que se da sobre los tangibles y los libros, digamos, los partes físicas, que es el derecho de distribución. Eso se da sobre ejemplares tangibles. Entonces, allí tenemos ese derecho de distribución. Y aquí tenemos, pues, en la parte superior, la comunicación pública. Yo creo que es uno de los derechos más importantes, al lado del derecho de reproducción, porque ese ya es el tema en general, es decir, el que se establece de todas maneras cuando tenemos acceso a una obra sin la previa distribución de ejemplares. Puede que estemos reunidos o no en un mismo sitio, puede que exista una pluralidad de personas o no, sencillamente acceder de todas maneras en los programas de televisión, acceder de todas maneras en Internet, por ejemplo, que ya lo habíamos dicho, acceder, por ejemplo, en la radio, inclusive pues en ciertos locales, restaurantes, bares, etcétera, donde hay un contacto con la obra, pero no hay una distribución de ejemplares, eso es lo que podemos denominar como comunicación pública. El teatro, cuando se está realizando una representación de una obra, hay una comunicación pública, digamos, de eso. Entonces, estos son los derechos patrimoniales que me parece muy importante, pues, recordarlos, porque yo sé que muchos de ustedes los conocen. Aquí hay un análisis, pues, que efectivamente lo encontramos claramente en que el centro sí es el derecho de reproducción. Sí, efectivamente consideramos que el derecho de reproducción como que es el primer derecho porque siempre va a haber una copia de la obra, ¿sí?
puede que esta copia de esa obra se convierta, digamos, en un acceso público, y en ese caso, pues claro, ya tiene otras diferentes, o tiene unas connotaciones de un valor económico, tiene unas connotaciones seguramente implicar de todas maneras unas medidas tecnológicas, en fin, pero el derecho de reproducción sí se conoce como el centro, digamos, de los derechos patrimoniales. Y adicionalmente de ese derecho de reproducción salen dos cosas: el derecho a almacenamiento, porque hoy en día todos manejamos los dispositivos electrónicos y por el simple efecto de hacer una copia, siempre va a quedar de todas maneras una memoria. ¿Sí? Una memoria va a quedar una copia de soporte, digamos, electrónico, y allí hay una reproducción como tal. ¿Sí? Observemos que eso tiene un mecanismo tecnológico que hace una copia en la obra, y puede que quede temporalmente almacenada en algún dispositivo electrónico, algún archivo, alguna base de datos, ¿no? De ese derecho de reproducción también sale el derecho de distribución. Claro, recordemos que este solamente se da sobre, digamos, soportes tangibles, sobre soportes físicos o más, pero pues indudablemente es un derecho que sí se desprende del derecho de reproducción, porque es un control ya sobre la distribución de ese tipo de ejemplares. En el, digamos, en el círculo exterior, pues tenemos el derecho de comunicación pública. ¿Por qué? Porque ese derecho de comunicación pública pues ya no depende tanto de varias reproducciones de la obra, porque lo dijimos, es acceder a la obra sin la previa distribución de ejemplares con una pluralidad de personas o no, reunidas en un mismo sitio o no, también lo señala la legislación. Y por supuesto, pues el derecho de transformación, que está de todas maneras de manera separada. Esto es un análisis que es importante hacerlo, porque cuando analicemos de todas maneras los temas de las licencias, vamos a encontrar la importancia, digamos, del derecho de reproducción. Bien. ¿Qué es lo que sucede con estos derechos? Y yo creo que derechos patrimoniales, y me parece que esta es una jurisprudencia, una interpretación prejudicial sobre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones relacionado con esos derechos exclusivos, ¿sí? Entonces, yo lo traigo a colación, digamos, en este proceso, porque dice claramente: el titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual. Solamente él puede autorizar la utilización de la obra. En caso contrario, sin autorización de este, se estará frente a un ilícito que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso, según lo establezca la legislación interna del país. Entonces, como son derechos, los derechos, especialmente los derechos patrimoniales, que son los que ya hemos explicado y con su estructura como tal, pues implica necesariamente la situación de un derecho exclusivo, de autorizar o prohibir previamente esas utilizaciones. Si no encontramos una autorización y si, por ejemplo, no encontramos una limitación y excepción al derecho de autor, ¿sí? Muy seguramente podemos llegar a tener una infracción del derecho de autor. Eso es lo que nos quiere decir esto. Claro, ya la legislación se encargará de todas maneras cuáles son los mecanismos en los cuales pues, se tenga que hacer el reclamo por parte de los titulares, pero el titular ya tiene esa facultad. Si se realiza una utilización de una obra sin la autorización previa expresa por parte del titular del derecho de autor, él puede realizar la reclamación. La reclamación ante un juez o ante los mecanismos que sean, digamos, establecidos en la misma legislación de cada país, como lo dice aquí la decisión andina 351 de 1993. Esa decisión andina, pues, si algunos no la conocen, pues se trata de un régimen común que se aplica a lo que era antiguamente el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, que pues ya tiene pues más pocos países, estamos hablando de Colombia, Ecuador, pero que es un régimen que se aplica directamente dentro de la legislación. Por eso lo menciono continuamente, y la legislación de derecho de autor lo menciona muchísimo esta decisión. Entonces, a renglón seguido dice esta interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que solo el titular de una obra está facultado para explotarla o permitir su explotación. Esta interpretación viene por este artículo 54 de la decisión andina 351 de 1996, que establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse de forma previa y expresa. Esto es lo que da lugar, por supuesto, entonces a las autorizaciones que tienen que dar los titulares de derecho de autor. Por ahora vamos a dejarlo como autorizaciones previas y expresas. Bien. Ahora sí entramos un poco al detalle del marco del derecho de reproducción.
y yo entiendo que, digamos, esta estructura pues es muy jurídica, pero pues realmente se hace necesario conocer un poco la normatividad y esto es como el objetivo, digamos, de esta sesión del webinar, conocer específicamente ese marco normativo en que se presenta el derecho de autor como tal. No estamos aquí todavía haciendo un análisis, digamos, si esas estructuras actuales están o no están, digamos, son actualizadas frente al régimen o frente a las necesidades como tal, y sobre eso pues tendremos que conversar porque me parece que este es un ambiente necesario, pero por ahora partamos de esto y hagamos ese esfuerzo de conocer un poco la normatividad. Cuando les decía que la decisión andina 351 de 1900 establece en su artículo 13 cuál es uno de los derechos o facultades de los derechos patrimoniales. Entonces dice, el autor en su caso sus derechohabientes. Los derechohabientes en términos que ya lo explicamos, pues se trata precisamente de los titulares de derechos, ¿no? Entonces tienen un derecho exclusivo. Eso le permite ponerlo de todas maneras en los términos claros, de una forma en la cual se deben presentar esos derechos y entender un poco qué es un derecho exclusivo, de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. La misma decisión andina 351 del 93 establece que se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de todo o parte de ella por cualquier medio o procedimiento. Entonces, esto es el primer marco normativo, la primera referencia que nosotros tenemos al derecho de reproducción. Por ejemplo, otro marco de referencia o marco normativo de referencia al derecho de reproducción está en la Ley del Libro, en su artículo 26, que establece que todo establecimiento que ponga a disposición de cualquier usuario aparatos para la reproducción de obras literarias o que efectúe copias serán objeto de utilización colectiva o lucrativa, deberán obtener autorización previa de los titulares de los derechos correspondientes a tales obras, bien sea directamente o bien mediante la licencia otorgada por la entidad de gestión colectiva que designe para tal efecto la Cámara Colombiana del Libro. Bien, esto es una referencia que se establecía, digamos, en la Ley del Libro, de la Ley 98 de 1993. De allí podemos rescatar precisamente que son para aquellas utilizaciones lucrativas, se hacen reproducciones de obras que son lucrativas, entonces hay que tener la autorización previa expresa por parte del titular del derecho de autor. Es lo que sucede con los sitios de fotocopiado o los sitios que prestan servicios de fotocopiado. Entonces allí dice, mire, si usted está prestando un servicio fotocopiado de obras literarias, pues tiene que cumplir con tener una autorización, o ya sea el titular del derecho, que ya sabemos que pues es la persona que tenga esos derechos, o puede ser, digamos, a través de la entidad de gestión colectiva. Aquí ya vemos el nombre de la gestión colectiva como tal. Entonces, un antecedente legislativo bastante interesante. En la reforma de la ley 1915 del 2018 hay unos aspectos, digamos, relevantes. La actualización de la ley 23 del 86 en materia de derechos del entorno digital. Parece que eso es muy importante señalarlo porque hasta antes de esa norma, hasta el del 2018, teníamos la ley 23 del 82, pero no estaba actualizada, sino que sencillamente pues hablaba de los derechos, digamos los derechos en general, pero en un ambiente análogo. Diferentemente es un ambiente análogo que algunos pues tuvimos la oportunidad de conocer, y yo me considero que soy una generación de transición, y en ese caso pues sí vimos de lo que era realmente tener, digamos, objetos tales como los discos vinilo, tales como las cintas videocassette o cassette, digamos, que reproducían audio. En fin, todos nos dimos cuenta, digamos, en este momento cómo era la circunstancia, digamos, de que todo era análogo, ¿no? Pero pues con el desarrollo, digamos, de ese entorno digital, es decir, de pasar esas fórmulas que se hacían a través de análogas, digamos, una cinta pues se hacía una grabación magnética, habría otras mecánicas, etcétera, de pasar de todas maneras una representación a través de bytes o de otras formas significativas de una representación de esos contenidos, y es donde hoy en día pues el desarrollo digital a través de los diferentes componentes electrónicos pues nos permite conocer, tener una fotografía en un smartphone, digamos tenerla a través de otros dispositivos electrónicos. Entonces nosotros tenemos imágenes, tenemos representaciones, tenemos libros digitales, en fin. Entonces, pero como los que conocemos el derecho, pues el derecho siempre no está, digamos, actualizado al día a día de la solución de los fenómenos sociales que se presenten.
pues, sociales, económicos, sino que pues sencillamente va rezagado. Eso es una consideración, digamos, del derecho. Entonces, en ese orden de ideas, pues se tuvo muchas décadas en las cuales se tenía que interpretar esa ley 23 del 82 para los efectos del entorno digital, hasta que ya aparece, digamos, la ley 1915 del 2018, que sí tiene unas connotaciones especiales en materia de entorno digital. Una de ellas son los derechos, digamos, que se actualizan, yo lo digo de esa manera. Dos, son el tema de las limitaciones y excepciones para el entorno digital. Tres, porque de todas maneras tienen apariciones de un reconocimiento de una responsabilidad también en ese entorno digital, una responsabilidad civil. Por supuesto, un capítulo de lo que se denomina, digamos, obras huérfanas. Y hay otros aspectos que actualizan, pero básicamente, digamos, esos son los 4 aspectos, pero 3 de ellos que tienen mucha significación para el entorno digital y el entorno del ámbito académico. Y lo señalo que pues allí aparecen las nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Las limitaciones y excepciones al derecho de autor son casos en los cuales no se requiere la autorización previa expresa para la utilización de la obra, ni una remuneración o remuneración alguna. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito académico, el derecho de cita. Siempre que nosotros mencionamos, digamos, en algún artículo científico, trabajamos algún artículo independiente o sencillamente hacemos un texto, un escrito, y si queremos referenciar algo, o bien porque vayamos a refutar una teoría o porque pues, vamos a afianzarla en ella, pues traemos ese derecho de cita. Esto realmente tiene unos parámetros, por supuesto, de naturaleza más metodológica, pero para efectos legales es una excepción y limitación al derecho de autor. Se debe pues entender que, de acuerdo a una proporcionalidad, no nos establece la legislación que tiene que tener un 20, un 30, 40%, no. Sencillamente que tenga una razón justificada, que tenga un fin justo ese tema de esa limitación y excepción al derecho de autor. Estas limitaciones y excepciones al derecho de autor tienen una regla que se conoce como la regla de los 3 pasos, que no atente contra la normal explotación de la obra ni que cause un perjuicio injustificado al autor y que siempre que sean casos especiales. Eso se llaman las reglas o los usos honrados de la utilización de esas limitaciones y excepciones al derecho de autor. Cuando ya sobrepasa eso, pues ya no estamos ante una limitación y excepción al derecho de autor. Entonces, pues existe, por ejemplo, una limitación para el derecho de copia, ¿sí? Por ejemplo, para el ámbito personal. Esa es una de las más conocidas que están de todas maneras dentro de la legislación. Seguramente sobre este tendremos algunos tipos de inquietudes. Ya concentrándome, digamos, en estos aspectos que me interesan rápidamente, es que nos reconocen el derecho de reproducción, ¿sí? Que se modifica esa ley para los efectos digitales, ¿no? Entonces, aquí, pues rápidamente vemos la reproducción de la obra de cualquier manera o forma, permanente o temporal mediante cualquier procedimiento, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. Eso es un derecho exclusivo, pues, del autor. Otro, yo hago aquí con esta obra, me devuelvo un poco para representar. Entonces, esto es Nativos Digitales. Esto es una obra de unos investigadores de la Universidad Javeriana, ¿sí? Una obra que algunos de ustedes seguramente la conocen. Bueno, bien, eso hace parte de un grupo de investigación, en fin. Entonces, allí se hace una reproducción. Ustedes puede ser impresa, como está allí, o puede ser digital. Bueno, una representación de sí, pues es claramente que eso es una reproducción digital. En la siguiente es lo que sucede. Con la misma gráfica podemos ver es que se sube la obra, ¿sí? Nosotros hablamos de subir la obra, ¿sí? Pero pues básicamente es una puesta a disposición del público. Para hacer esto tiene que tener la autorización previa expresa por parte del titular del derecho de autor. Porque ya se hizo una reproducción digital de la obra, ¿sí? Y después entonces la ponen a disposición. Yo la puedo acceder desde cualquier área. De aquí vemos entonces que la comunicación pública es en la reforma, que es el literal B de esa reforma, para ese artículo, en la ley 23 del 82, establece que la comunicación al público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y el momento que cada una de ellas elija. Entonces, esos son 2 derechos que definitivamente son claros en el ámbito digital. El derecho de reproducción y el derecho de puesta a disposición del público. Bien. Aquí hablamos, por ejemplo, de ya esa actualización de esas limitaciones al derecho de autor de esa misma ley, pues que ya antes no se tenía expresamente. No se ejercía, pues porque un préstamo, de todas maneras, cobrar por un préstamo en las bibliotecas, pues no
si bien no estaba consagrado, digamos, como una limitación y excepción al derecho de autor, sí también resultaba que no era una situación para un país que pues no, los lectores, porque hay que decirlo, no son muchos, no es una gran cantidad de lectores del libro, y entonces precisamente por políticas de incentivar la cultura, pues no se ejercía este derecho a préstamo de público, lo que se denomina préstamo público, pero ya pues existe esta limitación y excepción al derecho de autor dentro de las bibliotecas, por ejemplo, archivos o centros de documentación. Por supuesto, no me voy a extender un poco la explicación de esta limitación, pero es un ejemplo de las formas en las cuales se actualizó, digamos, la legislación en esa materia de limitaciones y excepciones al derecho de autor. Bien, ya para entrar en esa materia de la gestión y de la licencia como tal, sí, pues, ¿qué es la gestión colectiva? Ya vimos que hay unos derechos, hay un autor y hay unos titulares, entonces ellos se agrupan a través de una sociedad y de esa manera pues ejercen esos derechos, generan esas autorizaciones previas expresas, porque pues es muy difícil y pues esa es la mecánica que una persona pues sencillamente vaya a buscar a cada uno de los autores por el repertorio que va a utilizar. No, es más fácil de todas maneras pedirle a una sociedad de gestión colectiva que efectivamente emita una licencia por un gran volumen de obras. Entonces esto es lo primero. Hay una definición en la legislación, yo lo pongo allí, que es pues está en este decreto compilado, digamos, del sector del interior. Y bueno, se entiende por gestión colectiva, si lo podemos ver aquí, del derecho de autor o de los derechos conexos, la desarrollada en representación de una pluralidad de titulares, ¿sí? Para ejercer frente a terceros los derechos exclusivos o remuneración que a sus afiliados corresponde con ocasión del uso de sus repertorios. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos para establecer una sociedad de gestión colectiva es que tenga más de 100 socios. Entonces, sí existe una pluralidad, porque puede existir la gestión individual, pero esa gestión individual sí es para su repertorio como tal, mientras que la gestión colectiva sí tiene varios autores y se da una autorización sobre un repertorio más amplio, un repertorio global. Esto es muy recurrente. Bueno, ¿cuál es la naturaleza? Por ejemplo, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, que es una sociedad de gestión colectiva. Primero es de naturaleza privada. Eso es importante que se conozca. Son sociedades sin ánimo de lucro y la personería jurídica es autorizada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que ella misma realiza la inspección, vigilancia y control, ¿no? Básicamente, pues esas son tres características muy importantes de la gestión colectiva. La gestión colectiva, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace? No es que constituya unos patrimonios ni autónomos, no es que tenga ningún, no. Ella sencillamente recauda, ¿sí?, administrar esos derechos patrimoniales de autor por la utilización de las obras de su repertorio. Pues entonces, a través de licencias, ¿sí?, que se le dan a las autorizaciones a los diferentes usuarios, pues hay un estipendio, hay un valor por esa utilización, eso se recauda y eso se distribuye. Esa es la más importante, la administración de los derechos patrimoniales que con ocasión a un mandato le otorgan los autores a esa sociedad para que lo haga. No sobre todos los usos, hay unos usos restringidos, a veces hablamos de lo que se denomina unos segundos usos, porque pues usted puede, digamos, ir o bajar o comprar, digamos, online, puede comprar de todas maneras un libro, perfectamente. Hay una gestión individual, seguramente el autor o el editor pues están haciendo, digamos, la compra de ese libro, pero seguramente ese libro puede tener otras utilizaciones. Un libro físico puede ser fotocopiado, un libro físico puede ser, pues, como lo vimos con nativos digitales, pues se reproduce y se sube, digamos, a internet, y pues allí necesariamente pues hay un derecho y pues seguramente la sociedad de gestión colectiva requiere, digamos, gestionar ese derecho para que la titular pues pueda repercibir por esa utilización cuando está debidamente autorizada. Uno de los temas es la fijación de las tarifas. Esto pues está de acuerdo con la Ley 44 de 1993, que es la que regula el tema de la gestión colectiva, y pues allí se fijan esas tarifas. Estamos hablando de la distribución de recaudo percibida por la utilización de sus obras entre sus afiliados, pues esa es la distribución que se hace de esto, de esas regalías. Observancia de los derechos administrativos. Cuando hablamos de observancia, estamos hablando de los temas relacionados con acciones jurisdiccionales, acciones penales, bueno, en fin, y brindar beneficios a sus afiliados. Entonces, estas son como las funciones de las sociedades de gestión colectiva o de la finalidad de la gestión colectiva. Uno la puede abordar de esas dos maneras. Sí es importante, digamos, hacer eso. Entonces, bueno, ¿y qué hace ese derecho? Entonces, ¿qué gestiona? Gestiona dos tipos de derechos. Los derechos reprográficos están relacionados con esos derechos sobre lo que se conoce como las fotocopias, como los, digamos, en el ámbito, digámoslo, análogo,
aunque ya los dispositivos pues copian ahora de manera digital en sus grandes máquinas y allí pues sacan diferentes copias, ¿no? Pero pues hasta un momento la definición, digamos, de reprográfico tenía que ser porque finalmente no le entregan una copia digital, sino que finalmente llega a un soporte físico. Entonces, esos son los derechos reprográficos. Y ya derechos en el entorno digital, que es precisamente la licencia. Entonces, sí hay una diferencia entre un derecho reprográfico y un derecho, digamos, en el entorno digital, porque son dos tipos de licencias, ¿sí? Y pues obviamente pues existe, digamos, una parte conceptual que hace que los dos sean de manera distinta. Me voy a sentar rápidamente ya hasta el final, miren que ya tenemos muy pocas, porque me parece importante pues escucharlos, a ver qué preguntas tienen. El tema de la licencia, además a ver si hay alguna cosa que tenga que pues, extenderme más, explicarla con mayor precisión, pero en tema de licencias digitales, las recientes reformas, la necesidad de la negociación y los términos técnicos de la tarifa. Yo creo que son tres cosas importantes que las conozca y que las conozca la asociación, ¿no? Para que miremos exactamente en qué estamos. Lo primero, recuerden que yo les decía, digamos, en materia de licencias que sí había una reforma. Sí, efectivamente, pues la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 de 1919, tan recordada en estos días, por supuesto, pues establece en el artículo 181, Acuerdos sobre Derechos Patrimoniales. Entonces dice, ese modificó un artículo que era el 183 de la Ley 23 del 82. Establece unos requisitos para el tema, tanto de la cesión de derechos patrimoniales de autor como para los efectos de las licencias de uso. Entonces dicen, deben tener, yo lo resumo acá porque es un artículo bastante grande y bastante denso, o sea, si aquí la presentación es un poquito densa, el artículo es más, pero voy a tratarlo de resumir de esta manera. Establecer las modalidades de explotación previstas en el tiempo en que se otorga. Ya vimos cuáles son las modalidades. Ah, no, pues tiene que aparecer en la licencia. Si es un derecho de reproducción, un derecho de reproducción digital, si es una puesta a disposición del público, todo lo que vimos, si hay transformación o no. Esto aplica para todo. Si ustedes van a hacer una licencia de uso, deben tener esto presente. Expresar la duración de la licencia. Todos estos derechos, por regla general, toda la vida del autor 80 años después de su muerte. Y para personas jurídicas se amplió el plazo de protección por 70 años. Por lo general se cuenta a partir de la publicación. Si una universidad publica bajo su nombre digamos, publica de todas maneras un texto, la protección inicial va a ser de 70 años a partir de esa publicación. Entonces, esos son los términos en cuales está la duración. De tal manera que puede decir, mire, yo otorgo una licencia por 10 años, 20 años, ¿sí? Esto es importante, por ejemplo, para los repositorios, ¿sí? Que de pronto una tesis, que algún escrito, algún documento, digamos, artículo científico que quieran, digamos, incorporar, pues se rige también por esto, deben aparecer estas connotaciones, estas características, y determinar el ámbito territorial en que se utilizará la obra. Sí, es decir, si va a ser el territorio colombiano, si va a ser más pequeño, en fin, eso tiene que quedar expresado, digamos, de la licencia. Recuerden que la autorización tiene que ser previa y expresa, es decir, un escrito. No nos dice, digamos, la forma, es decir, tiene que ser, digamos, pues, con una formalidad, una escritura pública, ni mucho menos, pero sí es importante que esto quede por escrito, porque eso lo exige, digamos, por lo menos para la cesión de derechos y, por supuesto, para efectos probatorios. Dado las connotaciones que tiene el hecho de no tener la autorización previa expresa, ¿no? Entonces dice el artículo, que de igual forma, si esto se llama como un artículo supletorio. En el caso que las partes guarden silencio en este evento, entonces se entiende que esa licencia se otorga por 5 años y para el ámbito territorial al país en que se realice la licencia. Si se presentó en Colombia, pues solamente se entenderá que es en Colombia, es decir, llena ese vacío. Pero, insisto, por la complejidad de las modalidades de explotación, es importante que esto quede consignado en el documento. Sobre esto es que prácticamente le hace la licencia. La licencia digital dice cuáles son los usos, para quién están destinados, porque me voy acercando un poco ya a ese tema, y entonces pues allí aparecen la negociación de las tarifas, ¿no? Porque pues eso hace que nos sentemos con los usuarios de asociaciones, porque aquí lo entendemos es como asociaciones, y digo, mire, pues podemos tener esto para poder decir cuál es la tarifa, a quién puede generar este ámbito de aplicación, y en fin, esto tiene este artículo, ¿no? La negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas, porque es una atribución de la sociedad de gestión colectiva, decirme, esta es la tarifa. Esta es la tarifa porque pues a él le corresponde determinar exactamente cuál es el cálculo de las tarifas. Servirá como base de negociación en caso de que los usuarios o las organizaciones de estos soliciten a la sociedad de gestión colectiva la concertación de tarifa.
Esto es un proceso de negociación, no está, digamos, desarrollado, regulado legalmente, sino que sencillamente aparece ese artículo porque ya serán las partes que inicien sus acercamientos para efectos de empezar a construir una mejor metodología de poder llegar a una negociación con una tarifa. Entonces, si tiene una asociación y hay varios afiliados a esa asociación, entonces ya pues se facilita un poco la construcción, digamos, de esa autorización en esos componentes. En caso de existir desacuerdo entre la sociedad de gestión colectiva, de hecho, con los usuarios o organizaciones de usuarios en relación con las tarifas, pues estos puntos de discrepancia podrán ser sometidos a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo creo que pues eso es ampliamente conocido. Para el caso, digamos, existen unas reglas para determinar esa tarifa. Tal vez no las voy a desarrollar por el tiempo, pero sí me parece muy importante decir dos cosas. Lo primero es que siempre se ha pensado, la licencia, digamos, la tarifa, dice, pues es por el uso proporcional de la obra. Yo voy a colocar un ejemplo muy rápido. Sí, claro, hoy están cerradas, y eso es una de las grandes discusiones. Una discoteca. Yo creo que una discoteca sin música, pues no van a entrar las personas a generar pues, su baile, porque ¿cómo? No existe un baile pues sin música, de cierta manera. Entonces, esa proporcionalidad hace que ese establecimiento pues deba pagar más por el derecho de autor porque hace un uso realmente de su obra. Entonces, eso es lo que nos dice este artículo. Por regla general, las tarifas a cobrar por parte de sociedades de gestión colectiva, pues conocemos una que es SAICO, ¿sí? SAICO, que es de autores y compositores de Colombia, otra que será SIMPRO, que es de artistas, intérpretes y ejecutantes, deberá ser proporcionales a los ingresos que obtenga el usuario con la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas, según el caso. Allí dice, esto es claro. O sea, este ejemplo que les estoy diciendo, pues es suficiente claro, lo mismo pues será, digamos, ciertos establecimientos o ciertas circunstancias de todas maneras donde se hace, digamos, la comunicación pública de la obra, que pues yo ya les expliqué. Pero aquellos casos en los cuales no es tan fácil determinar esa proporcionalidad, entonces nos establece una metodología, ¿sí? Entonces nos establece unos criterios, ¿sí? Nosotros, personalmente, porque entendemos, no quiere decir que la universidad, claro, la universidad necesita los contenidos, muchos de ellos son unos contenidos, hemos pensado que hay unos contenidos que son libres, hay unos contenidos que son propios, están en sus repositorios de las instituciones, hay unos contenidos que no tienen una claridad si son abiertos o no, y hay unos contenidos que son, pues, que tienen derechos exclusivos, ¿no? Por lo general eso es como lo que se presenta en una institución, hay bases de datos que, digamos, contrata la misma universidad, en fin, pero hay un gran elemento en los cuales no tienen de todas maneras esas autorizaciones. Pero no quiere decir que si no tiene eso, pues no hay salones de clase, ya sean salones virtuales, están los temas de la docencia, está el tema de la investigación. Entonces, las instituciones educativas tienen unas diferentes funciones de carácter misional y tienen un fin de un servicio público que es el de la educación. Así esté, digamos, en sociedades o en entidades sin ánimo de lucro o en fin, como quieran, digamos, plantear la estructura jurídica de cada institución. Pero lo cierto del caso es que no necesariamente tiene una finalidad, pero sí la utiliza. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que una de las grandes características para determinar la partida del usuario es la categoría del usuario, cuando ésta sea determinante en el tipo de uso de ingresos que podría obtenerse por la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas administrados por la sociedad de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. Lo cual implica dos cosas, o mejor dicho, implica, digamos, la estructura de una licencia digital. Lo primero, los derechos autorizados. Ya dijimos, bueno, ¿qué derechos autorizados? Principalmente el derecho de reproducción en el entorno digital y el derecho de puesta a disposición del público. Si se logra con una organización, se aplica una tarifa convencional. Si no, pues será una tarifa que ya fije la sociedad de gestión colectiva. ¿Sí? La cobertura de la licencia, es decir, el destinatario, ¿a quién va a ser? Y recordemos que pues es una de las categorías en la cual el usuario es realmente el número, digamos, de estudiantes que tenga una institución. Esa es la forma en la cual pues, se empieza a estructurar esa tarifa para pagar. El mecanismo de control de la licencia. Bueno, ya de común acuerdo se pactan cómo podemos hacer, si mirar en la plataforma, en fin, las medidas tecnológicas, si da lugar a ello, y la duración de la licencia. Entonces, básicamente esa es la estructura. Por supuesto, hay unos temas en que se puede reproducir toda la obra o no.
Bueno, eso lo de la reproducción de la obra no es que se pueda reproducir totalmente la obra, porque estos son usos secundarios, usos parciales de las obras, pero pues eso no se fija tampoco un porcentaje, porque hay que entender que en el ámbito digital es muy complejo decir, mire, solamente es un 10%, un 20%, no, eso no se fija de esa manera. Se fija de acuerdo a las necesidades de todas maneras de institución, y para eso pues se establecen unos parámetros. Por ejemplo, está el tema de la compilación. No es que yo llegue a una compilación y entregue una compilación de obras digitales. Eso no está comprendido dentro de la licencia, ¿no? Y así sucesivamente, pues hay unas condiciones en las cuales se otorga la licencia. Pero realmente, pues sí es para facilitar realmente el uso. Entonces, yo hasta aquí llego con mi presentación, pues para dar pie, digamos, a las preguntas, a las que yo sé que tienen muchas inquietudes y que me parece pues más importante también escucharlos. Buenos días, qué pena. Yo había escrito dos preguntas en el chat, no sé si las repito, pero pues aprovecho para darle las gracias por esta presentación que fue bastante clara. Mi nombre es Diana Niño de la Universidad Sergio Arboleda. Yo te tenía dos preguntas. Relativamente soy nueva en este ámbito de los derechos de autor. Quería hacerte dos preguntas. Por ejemplo, en el caso de las obras compiladas que tú decías ahorita, pues la ley dice que sobre él recae la autoría, pero entonces podría haber una persona jurídica que fuera el compilador y por tanto tener la naturaleza de la autoría, o sea, ser autor, un autor puede ser una persona jurídica. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, si nosotros desde la universidad quisiéramos hacer diferentes tipos de divulgación en diferentes medios, se podrían tomar fragmentos de videos, de canciones, de diferentes productos digitales, pero fragmentos cortos sin previa autorización del autor original o por ejemplo de YouTube o algo así. Y si es así, hay un máximo de minutos, de segundos que se puedan utilizar. Bueno, entonces, la primera pregunta. Se llama, digamos, la forma en la cual la legislación da un tratamiento a la coautoría cuando hay varios autores, lo trata de dos formas. Voy a hacerlo muy rápido para poderlo explicar. Las obras en colaboración y las obras colectivas. Las obras en colaboración, un ejemplo claro, el autor que crea la música y el otro que crea la letra. Esos dos entonces se sientan, hacen su creación y esa propiedad sobre esa obra musical es de los dos, tanto de la letra como de la música. ¿Ya? Entonces, eso es una obra en colaboración. Mientras que la legislación ha establecido que hay efectos en los cuales se habla de una obra colectiva. Esa se presta mucho en las universidades, donde hay una persona natural o jurídica que coordina, divulga y publica de todas maneras la obra, ¿sí? Entonces, él se convierte en responsable, seguramente tiene contratos con las que aportan la obra o autorizaciones como tal, y él se convierte el titular de esa obra colectiva. Entonces, esa es la figura que realmente pues se trabaja muchísimo. Por supuesto, cada caso pues tiene a veces su particularidad, pero la legislación tiene esas dos clasificaciones en materia de pluralidad de autores o lo que es coautoría, obra en colaboración y obra colectiva. Y yo pienso que el caso que usted me plantea, pues sin conocerlo obviamente en el detalle, podemos decir que se trata de una obra colectiva. Por supuesto, en los dos casos, ya lo explicamos, el derecho moral pues indudablemente tiene que ser respetado por el rango fundamental y porque la misma estructura jurídica del derecho moral establece su respeto. Con respecto a la segunda, se trata de una obra derivada. Entonces, la legislación establece que esas obras derivadas, pues, cuando usted las va a publicar, sí requieren la autorización previa y expresa del autor de la obra originaria. Entonces, sí, básicamente eso sí expresamente lo tiene. Además que es una recomendación, porque usted puede, digamos, decir, no, pero es que tengo una limitación de sección y yo puedo hacer una compilación y puedo hacer una serie de cosas, pero seguramente vamos a encontrar que a veces la limitación y sección al derecho de autor de un derecho de cita no abarca una adaptación o modificación, una transformación como puede ser un compendio, ¿sí? O como puede ser cualquier otra. Entonces, lo importante sería, si lo van a publicar, por supuesto, es tener las autorizaciones previas y expresas para hacer esas adaptaciones, ¿ya? Entonces, eso básicamente, pues, responde la inquietud. Muchísimas gracias.
Doctor Juan Carlos, hay una pregunta en el chat del señor Valmiro. Pregunta que para incorporar un repositorio de trabajos de grado y o investigación es necesario obtener la licencia digital. Sí, sí. ¿Qué sucede? Precisamente la explicación que hacía. Fíjense que la regla general es que el autor es el que tiene de primera mano los derechos, salvo las excepciones establecidas en la legislación, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando son servidores públicos, el artículo 91 de la ley 23 del 82 establece que esos derechos, pues, van a ser del Estado a través de la entidad pública donde están vinculados, pues, por ejemplo, los profesores, ¿sí? Eso es una situación clara. Otros serán los servidores, que digamos de carácter administrativo, pero que desarrollan, digamos, módulos, desarrollan eso. Entonces, para no determinar esa situación, digamos, no existe una claridad sobre si el estudiante, porque la legislación no regula un campo y decir, mire, los estudiantes, entonces los derechos serán de la universidad. No, el estudiante es un autor y eso es una persona que recibe de primera mano los derechos. Claro, si ya tiene un contrato, si ya tiene otra connotación, seguramente esos derechos serán de la universidad. De lo contrario, lo mejor es hacer precisamente esa licencia, una licencia de uso o una autorización previa expresa para efectos de que puedan incluir eso dentro del repositorio, ¿no? Entonces ahí se coloca prácticamente esas mismas líneas que pues preventivamente han señalado la legislación en la modificación del artículo 183 de la ley 23 del 82 en el sentido de colocar las modalidades. Porque el repositorio, bueno, pues se va a acceder, pues tiene que haber una reproducción de carácter digital, como tiene que haber una puesta a disposición del público. Entonces sí, lo recomendable es eso, deben tener la autorización previa expresa. Ok, doctor Carlos, muchas gracias. Bueno, acá otra pregunta de John, dice, buen día. Bueno, aquí hay una aclaración de Natalia Sotos sobre sí, pero en el caso de los repositorios, si firman licencias Creative Commons, permite, bueno, es que precisamente la licencia Creative Commons en sí hace parte de una autorización. Lo que pasa es que está previamente bajo unos contenidos. Si bien de todas maneras tiene un surgimiento bajo otras formas, pues básicamente ellos establecen, bueno, sí se debe tener una atribución. Eso es uno de los temas, uno de los componentes más claros. Eso es el derecho moral, ¿sí? De todas maneras va a tener que no sea una utilización de carácter comercial, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero es una forma de autorización previa expresa, ¿no? Ya dependerá de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, en revistas científicas es muy dado a darse sobre licencias Creative Commons. Y hay, pues a veces las licencias, los abogados no somos tan amigos de generar uniformidad, ¿sí? Pero sí hay que reconocer que ciertas licencias, ciertos modelos de licencias, pues permiten mejor o una mayor divulgación de las obras. Entonces, eso es un medio camino, pero insisto, es una autorización, ¿no? Previa y expresa por parte del titular del derecho de autor, que es lo que nos interesa para la legislación que pues tiene la aplicación en Colombia. Okay. Aquí me interesa una inquietud, digamos, en el chat. Salen bastantes, pero voy a tratar de hacer esto pues, más por la connotación. Dice, si un autor no está asociado al CDR y yo utilizo, esto lo precisa Lidia Suárez, ¿sí? Si un autor no está asociado al CDR y yo utilizo una obra de él, tendré que pagarle al CDR y también al autor por la licencia. Entonces, muy importante su pregunta, señora Lirio. Muchas gracias de todas maneras por su intervención. Precisamente la solución que tiene la legislación en materia de CDR y de las licencias es que nosotros otorgamos una licencia de carácter global. Lo que permite es que si nos sentamos con una universidad o no con toda la asociación, llegamos a un acuerdo, expedimos unas licencias para las universidades o para las instituciones educativas de cualquier orden, por ejemplo. Y entonces, allí aparece una cláusula que si una persona de todas maneras llega a hacer alguna reclamación, se entra a responder por esa reclamación, porque la legislación nos faculta expedir licencias de carácter global. Aquí no tenemos que discriminar el repertorio ni nada de eso, es una facultad del decreto que pues ya les había mencionado y de esa manera no va a tener que pagarle a los dos, no, ya de nosotros nos encargamos de todas maneras de esa persona o de ese autor que vaya a hacer ese reclamo. Ahora, nosotros tenemos un buen repertorio, tenemos prácticamente todos los autores, digamos, de orden nacional, porque pues tenemos a la Cámara Colombiana del Libro, ¿sí? Tenemos también autores independientes,
es decir, tenemos un gran número de autores, pero adicionalmente tenemos acuerdos con sociedades homólogas de otros países para efectos de otorgar esas licencias. Tenemos con Estados Unidos, tenemos con España, tenemos con otros países, tengamos unas licencias, unos acuerdos, perdón, de cooperación o convenios de reciprocidad, en el cual pues nosotros recaudamos para ellos también. Entonces, eso es una de las situaciones que permite que una licencia de cierta manera sea, entre comillas, un seguro, ¿sí? Que dice, bueno, usted maneja la plataforma, lo voy a poner en estos términos. Usted maneja la plataforma de una institución educativa y seguramente pues allí, a pesar de que hay un control, por supuesto, y que hay pues el sílabo de cada profesor, de que utiliza su material y todo eso, bueno, independiente de eso, pero de todas maneras hay una licencia que le permite el intercambio de obras dentro de ese ámbito digital con los profesores alumnos o entre los mismos alumnos, aún a veces lo extendemos a otro ámbito de todas maneras para inclusive educación continua, para los temas de los investigadores, etcétera. Entonces, de esa manera, esa licencia le permite soportar ese intercambio de contenidos sin que usted esté pensando si eso tiene la autorización o no. Entonces, esa es la facilidad de la licencia que otorga la Sociedad de Gestión Colectiva. Bien, ¿qué otras inquietudes tenemos? Pues esa me parece muy importante. Si quieren, por ejemplo, yo le leo aquí, por ejemplo, la de José Nicolás. Recibimos la factura, pero el número de estudiantes base para determinar el valor disminuyó por el tema de sí, eso se ha presentado mucho, pero eso nos sentamos con cada institución educativa y vamos revisando exactamente cuál es exactamente esa disminución, digamos, porque pues entendemos el tema de la pandemia, entendemos que muchos no se matricularon, estaban, digamos, dándole un tiempo cómo se desarrolla este tema de la pandemia y muchas cosas. Entonces, por supuesto, eso lo desarrollamos cada uno. Fíjense que se puede determinar es por el número de usuarios y ese número de usuarios qué tanto puede variar. Y es cierto, en estas condiciones puede haber una variación y eso se entra a determinar por el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Entendemos de así está gestionando un convenio como asociación para establecer unas tarifas, ¿sí? Dice, ya nos llegaron, podemos esperar a que termine esta gestión de CIE para proceder al pago de la factura. Bueno, pues esta es una inquietud que nos envía Eliana Hernández, pues muchas gracias por plantearnos la inquietud y pues esta es una dinámica. Si hay el acondicionamiento necesario para, pues estamos estamos planteando, tenemos una muy buena relación, estamos revisando, digamos, ya pues, la hoja de ruta para trabajar. Si podemos llegar a un acuerdo, por supuesto, entenderemos que si hay un mayor número de universidades, pues mayor será la forma en la que va a ser la negociación y podremos generar un cronograma para esos pagos. O sea, del CEDER cuenten con toda la disponibilidad del caso para poderlo hacer, ¿sí? Yo esperaría de todas maneras que después de esta capacitación seguramente pues, de aclarar estas inquietudes y si habrá más pues tendremos que aclararlas, podemos llegar seguramente a una hoja de ruta mucho más clara para efectos de podernos sentar, hacer una negociación y tener estos beneficios, porque mire que lo que establece la normatividad pues empuja a que podamos tener más claridad sobre los usos, porque también eso depende de conocer a ustedes cuáles son los usos, el número de estudiantes, por ejemplo, y si nosotros tenemos esa caracterización, muy seguramente la negociación puede ser mucho más fácil, más expedita y ustedes pueden tener esa licencia. Bueno, hay bastantes de todas maneras. Hay cosas que son del derecho de autor que tal vez yo no pueda responder en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el secretario general, dado que el derecho a recaudar se genera por la reproducción de obras, ¿qué puede darse por la fijación o la generación de copias para el caso de una universidad en modalidad virtual que no cuenta con fotocopiadores y posee licencia? ¿Se justifica el cobro de la licencia? Bueno, la verdad que con la experiencia que hemos tenido a la Secretaría General, ¿sí? le manifiesto lo siguiente. Esto lo hemos dicho en varios escenarios. La licencia tiene una cobertura, porque toda institución tiene sus propios contenidos, pueden estar en el repositorio. Hay contenidos como lo manifestaron, licencias abiertas, digamos Open Access, pueden de todas maneras estar en unas Creative Commons, es decir, hay unos contenidos que están abiertos. Hay otros que por más que nosotros queramos no van a estar identificados. Eso es un tema, digamos, que podemos discutir los porcentajes de ese tipo de utilizaciones, pero sí los hay.
que no están debidamente identificados. Y hay los que representa el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, ¿sí? Pero como la licencia es global, eso le va a garantizar de todas maneras una dinámica, ¿sí? Que le va a permitir de todas maneras tener, entre comillas, un seguro, una forma, digamos, en la cual dice, bueno, ya el estudiante subió un contenido y lo compartió con sus otros compañeros, o se accedió, digamos, un investigador, inclusive, digamos, otras funciones como el tema de transferencia de resultados de investigación, el transferencia de conocimiento, que a veces sí pueden acceder a una obra, digamos, que habla de innovación. Tal vez no está en el cielo del profesor, tal vez de todas maneras se escape, digamos, a un control por parte de la misma plataforma informática. Pero con la licencia esa cobertura se puede dar. Entonces, yo sí recomiendo la licencia, no solamente por la forma en la cual, digamos, por lo que estoy como asesor jurídico del CDR, sino también porque me permite que en un momento dado, para efectos de responsabilidad en el manejo, digamos, de las plataformas, tenga una licencia adicional, lo cual mitiga un poco el riesgo, porque aquí hay que hablar de un riesgo, mitiga un poco del riesgo de una infracción, ¿sí? De una infracción al derecho moral, porque donde tenga la utilización, pues seguramente el otro va a tener la carga de mostrar la utilización, pero si yo tengo la licencia, de todas maneras, ya el Centro Colombiano de Derecho, entiéndase con él que fue el que nos dio la licencia para utilización de ese contenido, entonces nosotros ya entramos como una garantía para efectos de poder, digamos, dar esa solución a ese problema que se presente, además porque tiene un amparo legal, porque es una sociedad de gestión colectiva que da una licencia de carácter global, sin entrar a determinar si esta obra estuvo o no está dentro de su repertorio, sino que eso es uno de los mecanismos, digamos, de la sociedad de gestión colectiva. Entonces, eso para precisar un poco, pues, el enfoque de la reunión. Bueno, voy escogiendo aquí. Hay muchas preguntas muy interesantes. Igual, si no las puedo responder, pues nos la pueden formular, digamos, a través de otro mecanismo, un correo con mucho gusto, y yo pues les daré, digamos, las respuestas que consideren pertinentes, digamos, dependiendo de la complejidad del asunto, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, dice, ¿qué tipo de afiliación ASCUN debe tener una institución para obtener el descuento para la adquisición de la licencia de CDR? La respuesta sí se la da ASCUN, porque pues ya ASCUN es una asociación, digamos, que ya tiene, digamos, sus propios estatutos y entonces ya ellos determinan. Esto nos lo pregunta Andrés. Y Andrés, esta sí sería la respuesta ya más con ASCUN. No obstante, la cobertura, el acuerdo que nosotros tenemos, pues es una cobertura, por supuesto, digamos, ya con los afiliados de ASCUN. Pueden que ellos tengan otra caracterización de sus afiliados, pero pues ahí ya no me corresponde, digamos, dar una respuesta. Aquí nos pregunta John Jairo Agredo Urbano. Buen día. ¿Un proyecto de grado a partir de cuántos años puede la institución hacer uso de la consulta de estudiantes de un repositorio, los cuales en su momento parte de los integrantes no autorizó para su publicación? Gracias. Bueno, digamos, es un tema que puede tener, digamos, dos situaciones. Generalmente en la academia lo que sucede es que sí se dan muchas utilizaciones de las obras, digamos de cierta manera porque pues es una producción, la universidad tiene una doble, que produce contenidos y además es usuario de contenidos, tiene esa doble vía. Eso es muy importante y eso lo hace atractivo para la propiedad intelectual, específicamente para el derecho de autor. Entonces, hay situaciones en las cuales, bueno, lo subieron al repositorio de su institución, tal vez no se contó con la autorización previa expresa por parte del titular del derecho de autor, pero seguramente el estudiante no estará, digamos, interesado en ejercer alguna acción, digamos, contra la institución, porque pues además vive agradecido con su institución y tiene de todas maneras una serie de recomendaciones y, en fin, digamos, con la institución. No obstante, acordémonos de esto, tiene que ser una autorización previa y expresa por parte del titular del derecho de autor, ¿sí? Tal vez un correo, tal vez hacer lo que se denomina una trazabilidad, digamos, si esos contenidos llegan a la autorización, no. Si no ya llegó, pues intentar nuevamente que la persona le otorgue la autorización previa y expresa por parte del titular del derecho de autor. Y aún en el evento en que si hubiera dado una autorización en un correo y tal vez no se tenga en este momento el antecedente como tal, recuerden que pues están las cláusulas estipuladas, digamos, dentro del artículo que les mencioné. Y una de las cosas es que efectivamente, si hace mucho tiempo, de todas maneras, se entregaron la obra y esos derechos no estaban, el derecho, digamos, de digitales, entonces seguramente se entiende que solamente se hizo para otro tipo de utilizaciones y que allí no se puede incorporar y que se tiene que tener una autorización. ¿Por qué? Porque el mismo artículo que modificó el 183 de la ley 23 del 82 establece que no se extiende a modalidades que no se hubieran, digamos, existido o se hubieran establecido dentro del momento en que se expidió la licencia. Si, por ejemplo, voy a hacer una
un análisis. Un cantante hace, digamos, pongamos lo que fue en la década de los 80, dio una autorización para una, digamos, compañía discográfica, y esa compañía solamente fue para imprimir, digamos, vinilos, acetatos, ¿sí? No con esa misma autorización se puede, digamos, extender para efectos de utilización de obras en el entorno digital, ni para digital ni para subir a la plataforma. Tiene que contar con una nueva autorización porque la modalidad para la década del 70-80 no estaba esa modalidad, digamos, de una reproducción en una plataforma. Entonces, ya para comparándolo con el tema de la universidad, puede llegar a suceder lo mismo, ¿no? Pero entonces es un tema que sí yo les recomiendo que por favor lo revisen. Bueno, pues aquí que ACIDE efectivamente dice que desde ACIDE y CEDERE estamos terminando la alianza. Una muy buena noticia para todos. Vamos a buscar una que tenga... Cuando la institución de educación contrata una base de datos, por ejemplo, muy importante, le paga al proveedor por los derechos y las licencias de uso de las colecciones que hacen parte en esa base de datos. Este proveedor, se entiende, ha pagado una vez a CEDERE lo que corresponde. Bueno, aquí nos aclara, sobre las bases de datos puede CEDERE cobrar nuevamente a la institución de educación superior por disponer de esas colecciones en las bases de datos. Bueno, yo le voy a resumir en estos términos el tema. Las universidades pueden tener, por supuesto, o han contratado bases de datos. Esas bases de datos que manejan por las secciones digamos, de biblioteca, por lo general, pues no solamente la base de datos de sus contenidos, sino que también tiene otro tipo de servicios, como son las alertas de las notificaciones de nuevos materiales. En fin, es un poco más compleja ese tipo de licencia. La de nosotros es una licencia de un segundo uso. Recordemos que es un segundo uso. Esto, por ejemplo, con el ejemplo pues, que traemos aquí de Legis, que por supuesto Legis hace parte, digamos, de CEDERE, pero son dos utilizaciones distintas. Hay una individual que Legis le autoriza inmediatamente sus bases de datos de todas maneras a su institución para efectos de sus contenidos, de sus consultas que se puedan hacer. Pero hay otros contenidos, por supuesto, ¿sí? Que son diferentes utilizaciones que se hacen. Tal vez hay unas restricciones, digamos, de Legis sobre unos segundos usos. Pero si hay un segundo uso, es decir, otra utilización de que se vaya a hacer de esa obra, la reproducción de un capítulo como tal o alguna circunstancia de esa naturaleza, entonces ahí es donde opera la licencia, ¿no? Entonces hay que entender ese tipo de usos que se puedan dar. Puede que sean otras circunstancias, ¿no? Pueden, digamos, es decir, allí se hace una autorización por parte de Legis para efectos de sus bases de datos, como lo hacen también muchos de nuestros afiliados, que ellos dan perfectamente las autorizaciones para las bases de datos de ellos. Pero estos son otros usos. Y otros temas, porque esto es una pregunta muy recurrente. Bueno, pero yo estoy pagando unas bases de datos, sí, pero todas las bases de datos no van a generar todo el repertorio. Por eso cuando nos sentamos ya sobre la negociación como tal, cuál es el repertorio, entonces nosotros le decimos, mire, este es el repertorio. ¿Habrá obras que están autorizadas por la universidad? Seguramente, sí, eso es claro. Hay otras que no. Entonces, pero allí no se va a discriminar eso porque la licencia que se hace es global. Sencillamente hay una utilización de las obras en ese tipo de segundos usos. Pero no es una licencia tradicional. Eso también hay que entenderlo. No es CEDER que va a hacer una licencia como lo hace, digamos, Legis, ¿sí? Que es el ejemplo que nos hacen la pregunta. No, nosotros no vamos a hacer alertas, digamos, bibliográficas. Nosotros no vamos a tener, digamos, una actualización de un contenido. No, es el segundo uso, aquella reproducción que se hace en el entorno digital y que se sube de todas maneras a una base de datos, ya sea por el estudiante, por el profesor o porque se requiere sencillamente, en un momento dado se requiere la utilización de una obra y entonces allí pues precisamente la licencia lo facilita, ¿no? Ese material de apoyo, muchas circunstancias en las cuales la licencia pues ayuda a mitigar ese riesgo de que se pueda presentar una infracción por el derecho de autor. No sé cómo estamos de tiempo para, hago esa pregunta. Porque hay varias, no sé si, ¿cómo estamos de tiempo? Doctor Juan Carlos, el webinar está programado para las 10:30. Todavía tenemos tiempito, hasta las 11:30, perdón. 11:30, ok, Sí, bueno, entonces voy de todas maneras a leer esta para despejar. Señor Juan Carlos, buenos días. El señor Buenos José días. Nicolás está pidiendo la palabra, tiene la mano levantada. Ah, bueno, perfecto. ¿Lo podemos escuchar? Bueno, básicamente, buenos días a todos. Básicamente la pregunta va encaminada con la facturación que hemos recibido. Si bien es cierto, como usted comentó,
o en el caso nuestro, que se nos disminuyó el número de estudiantes por la pandemia y todas las situaciones que pues todos conocen, pues nos han facturado con un número diferente, mucho mayor al que hoy tenemos. Y segundo, como estamos pendientes de que puede existir la posibilidad del convenio, que hemos venido hablando en la reunión, ¿qué hacemos con la factura? ¿La devolvemos? Porque, digamos, tenemos que dar una respuesta a esa factura inmediatamente, ¿no? Devolvemos la factura informando que ese no es el número de estudiantes, damos nuestro número de estudiantes y quedamos atentos a la firma del convenio, o ¿qué hacemos al respecto? Si quieren, yo doy ahí la respuesta. Buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Gómez, yo soy gerente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Con respecto a la inquietud del señor José Nicolás, pues informarles que, claro, nosotros consultamos el SNIES del Ministerio de Educación, que la última información es del año 2019, que claro, era un año en el que no estuvimos en pandemia. Entonces acá la recomendación nuestra sería que por favor desde la oficina de registro nos envíen una certificación con el número de estudiantes que tuvieron promedio del año 2020 para hacer la liquidación sobre ese número de estudiantes. Sería como podríamos operar para continuar con el proceso. Y si se da la firma del convenio. Claro, y si se da la firma del convenio, lo liquidaríamos con la tarifa a la que lleguemos a ese acuerdo en el convenio, que pues también ustedes entenderán que los autores, los titulares de derechos de autor que representamos en Colombia, pues están, digamos que un poco afanados solicitándole a las instituciones de educación superior pues el reconocimiento de los usos secundarios de sus obras. Entonces también este convenio tendría que ser pues lo antes posible, digamos que para que tengan la licencia por tarde para arrancar el segundo semestre de este año. Entonces sí estaríamos muy atentos a sentarnos con la CIED y con las universidades que nos indiquen para llevar a cabo el convenio lo antes posible. Entonces, entiendo, te devolvemos la factura, te mandamos la certificación y quedamos atentos al convenio. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hay que señalar que no es una factura, ¿no? El alcance, porque es que sí, yo creo, no sé, Natalia, si tú puedas precisar eso. Sí, lo que nosotros les enviamos es como una liquidación, no es una factura formal, ya que pues no, nosotros somos responsables de IVA, entonces nosotros generamos la factura ya cuando la institución universitaria nos ha pagado o en su defecto cuando nos la piden con una orden de compra, la generamos para que puedan realizar el pago y así nosotros pues no tener inconvenientes con los temas de tener que pagar impuestos por alguna factura que no nos hayan pagado. Entonces lo que generamos es una liquidación temporal que ya cuando nos la pagan se genera la factura o como lo digo y repito, algunas universidades con la orden de compra nos piden la factura para poder realizar el pago. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí hay una inquietud que me parece importante aprovecharla y podemos hacer las precisiones. De Ana María Posada. Dice, en caso de las instituciones de educación superior que no contamos con centros de copiado o fotocopias al interior de sus instalaciones, ¿sí es necesario el cobro de estos derechos? Recordemos que son dos formas, ¿no? Los derechos de fotocopiado son los derechos reprográficos, ¿sí? Es decir, que de todas maneras tienen copias tangibles como tal, ¿no? Hay un concepto por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que es un derecho reprográfico y que pues ya son los otros tipos de reproducciones, ¿no? O derechos reprográficos o reproducciones reprográficas. Por eso yo hice esa distinción, que es un derecho reprográfico y que es un derecho digital. Sí, puede que no tengan, digamos, como muchas instituciones que tienen, digamos, sus centros de fotocopiado debidamente con su licencia reprográfica. No, esta es otra licencia, esta es una licencia para los usos de reproducción digital y puesta a disposición del público, que es lo que se da en Internet. Entonces son dos derechos distintos. Y por supuesto la legislación no quiere decir que pues establece claramente que digamos las autorizaciones o las autorizaciones por las utilizaciones son independientes entre sí. Si una universidad tiene una licencia para un tema de una fotocopiadora, ¿sí? Para un centro de fotocopiado, esa autorización no se extiende para otros usos como sería el entorno digital. Entonces,
Y realmente, pues hoy en día también entendemos que el desarrollo hoy en día de las aulas virtuales, del material, pues apunta un poco más al tema digital que al tema, digamos, de las fotocopias de los temas, digamos, de los soportes tangibles o físicos de las obras, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, aclarar. Aquí dice que Natalia Soto Molina, si el CEDERE tiene permiso o potestad para auditar las plataformas de las universidades, ¿bajo qué supuestos se asume el uso de obras de autores que no están cubiertos por la licencia ya pagadas en la universidad? Pero es que hay que señalar, Natalia, que son dos cosas. Las potestades no es una potestad, digamos, que en un primera instancia que digamos una potestad de entrar de todas maneras a la universidad, sino que lo que hacemos es de común acuerdo en la licencia, establecemos los parámetros en los que se pueda, digamos, realizar. Ya le doy la palabra de todas maneras, que alguien está levantando la mano. Determino esto para que puedan intervenir. Entonces, no, eso lo hacemos desde común acuerdo en la licencia. Y lo segundo que dice, ¿bajo qué supuesto se asume el uso de obras de autores que no están cubiertos por la licencia ya pagadas en las universidades? Bueno, esa se entenderá, o sea, yo la entiendo de esta manera. Recordemos que es una licencia global, ¿no? Entonces nosotros no vamos a discriminar el repertorio. Nosotros sencillamente otorgamos la licencia como tal para el uso de las obras que considere la universidad, en las condiciones en que están allí, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Cuando se habla del uso de las obras, entonces le damos el derecho de reproducción y el derecho de reproducción para la puesta a disposición del público, porque esa es la finalidad. Y hay unos destinatarios que son los estudiantes, digamos, educación continua, los investigadores, etcétera. Eso también, pues, se cubre de acuerdo con la licencia, como se llega al acuerdo. Pues ya, digamos, en esos puntos en particular. De obras de autores que no están cubiertos por licencias ya pagadas por la universidad. Pero recuerde que esas otras licencias pagadas reconocen son otro tipo de usos, ¿sí? Y por eso, obviamente, se llega a una metodología en la cual se establece, porque pues hay que decirlo, que eso es una experiencia que siempre se ha mencionado, ¿no? Es decir, no es que esas licencias le digamos, cubran el 100% del material que usted relacione. Y tampoco, y el CEDE también entiende que no es el 100% del material que se le está otorgando, porque entendemos que hay obras que están de uso libre, hay obras que son titulares de la propia universidad. Tan es así que, por ejemplo, la persona que nos hizo la pregunta de la universidad, Sergio Alboleda, hace parte, digamos, de la sociedad de gestión colectiva. Las universidades también pueden hacer, y las instituciones de educación superior que son titulares también pueden hacer parte, digamos, de la sociedad de gestión colectiva, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender, digamos, esa dinámica en que autores o titulares pueden hacer parte, pero sus usos son distintos. Los usos, aquí son unos usos secundarios, esos usos que realmente pues realizan una reproducción sobre la obra, no las bases de datos que ya tienen otra connotación y que la licencia la hace directamente el EGIS. Entonces, ya la metodología que se determina, se abre de todas maneras esos componentes. Mire, hay reconocemos que hay un soporte, digamos, que son bases de datos que ya han sido compradas por la universidad, reconocemos que hay obras que son de la propia universidad o de la institución educativa, y hay otras que de todas maneras no se pueden identificar, hay otras que son acceso libre, más el repertorio de CEDERE. Sobre ese repertorio es que nosotros hacemos exactamente la discriminación para los efectos de la negociación de la tarifa y de los usos, ¿no? Porque eso es otro criterio que inclusive también se puede incorporar o que se incorpora en la licencia. Entonces, eso para tenerlo en cuenta en el momento de la negociación, porque tanto hay criterios por parte de las instituciones de educación superior como hay criterios de CEDERE para los efectos. Entonces, lo que ayuda con la metodología a sentarse a hacer la negociación en estos puntos es esos partes o esos puntos en los cuales pues podemos encontrar una mejor, digamos, situación. ¿Alguien quiere intervenir? Porque hay dos personas que tienen levantando la mano. Si quieren pueden intervenir. Ya para ir finalizando. Buenos días. Julián. Sí. Buenos días. Mira, lo que pasa es que por ahí hay una persona que escribió, se llama Carolina, que dice: buenas tardes, yo soy diseñador gráfico de FESNA, yo uso imágenes gratuitas en Google o páginas como FreePic o Pexel
y uso las imágenes, pero no tengo licencia. ¿Hay algún inconveniente con eso? Y pues hago pues aclaración a lo que ella está diciendo allí, y es porque yo también necesito saber cómo esa misma información. Entonces, no sé si me pueden ayudar con esa respuesta. Muchas gracias. Bueno, indudablemente si algunas cosas de derecho de autor no las puedo responder por el tiempo, obviamente limitada. Recuerden que también pueden hacerlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ellos también tienen una asesoría jurídica, pues la página es derechodeautor.gov.co. También pueden tener, digamos, pues hacer las preguntas relacionadas con el derecho de autor. Pero hay que partir de la regla general, ¿no? La regla general es esa, que tiene que tener la autorización previa expresa por parte del titular del derecho de autor. Pero indudablemente que el entorno digital nos genera otros retos. No tenemos una respuesta a decirle, no, ¿puede ser una infracción? Bueno, puede llegar a ser, puede que no, puede que de todas maneras son plataformas que tienen unas licencias abiertas, que pueden, digamos, utilizarlas. No lo estoy diciendo el carácter particular porque pues me queda muy difícil en este tiempo decirle eso es una infracción o no, sin conocer exactamente de todas maneras la forma, las plataformas y específicamente las licencias o las condiciones de manejo en esos sitios, ¿no? Recordemos que hay que mitigar el riesgo. Si es una persona natural, tal vez no, porque pues continuamente nosotros accedemos a los contenidos en el entorno digital y tal vez nosotros no tenemos tanto problema porque finalmente las acciones van especialmente con el responsable de utilizar usos en el entorno digital no autorizados. Si yo lo utilizo en mi ámbito, digamos, personal, en el ámbito del domicilio, en mi ámbito personal, digamos eso, tal vez no voy a tener las mismas responsabilidades, seguramente no va a pasar, digamos, nada, porque esa es una realidad. Pero cuando ya utilizo el contenido y yo vuelvo y lo subo, vuelvo y lo distribuyo y puedo tener un beneficio económico, tal vez la situación de mi responsabilidad cambie. Entonces, lo más recomendable es mitigar ese riesgo a través de una revisión completa, digamos, de las licencias o que ese sitio qué me permite hacer, qué no me permite hacer, y de esa manera yo mitigo ese riesgo por esa utilización. Esa es la forma metodológica en la que podemos abordar ese problema. Y bueno, la otra inquietud que teníamos. No sé, José Nicolás tiene la mano levantada, pero creo que él ya preguntó si no estoy mal. Sí, ya por el tiempo podemos continuar contigo porque sí, ya la quito. Sí, bueno, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, yo creo que podríamos ir cerrando. Igual les recordamos a las personas que están escribiendo, la grabación se va a enviar a los correos inscritos y si tienen alguna duda nos pueden escribir a eventos@asiet.brg.co y nosotros se las transmitimos al doctor Juan Carlos. Perfecto, sí, igual, me parece, hay muchas inquietudes, hay tanto derecho de autor, como le expliqué, bueno, hay otras formas, pero pues si hay lugar a que tengan algo, pues no, con mucho gusto yo les puedo dar algún tipo de respuesta, insisto, más general, como una guía, más que una respuesta a un concepto jurídico, porque no siempre tengo los para poder señalar específicamente un concepto jurídico, pero sí una guía. Y para terminar, primero, y yo creo que con Natalia coincidimos en eso, pues agilizar un poco lo del convenio, yo creo que es un tema muy importante, yo creo que esta capacitación apunta pues primero a despejar todas esas dudas. Si no se despejan esas dudas, pues seguramente las responderemos en su momento. Se pueden hacer mesas de trabajo que aterricen un poco más el tema, donde pueden participar varias instituciones que consideren que pues conocen más el tema y se sientan y podemos empezar a hablar ya de una manera concreta, digamos, con una ruta que ya tenemos algo adelantado, pero yo creo que sí es importante un poco agilizar por los tiempos en que señalaba Natalia. Y una de las segundas, digamos, que me parece también importante es que los tiempos en que llevamos unos tiempos que para algunos dicen es paradigmático, no tenemos unas respuestas 100% para todo. Seguramente hay cosas que van evolucionando. El derecho no es una respuesta para todo. No vamos a encontrar una limitación y excepción al derecho de autor que se ajuste, porque son fenómenos sociales, son los fenómenos que estamos viendo en el entorno digital. Entonces, lo recomendable por esa misma razón es un acuerdo de voluntades a través de un convenio y que se convierta en una licencia para cada uno de ustedes que pueda mitigar, que pueda, digamos, establecer unas limitaciones, unos usos pues debidamente autorizados para las instituciones educativas que vayan más allá que una limitación y excepción al derecho de autor y que también con una responsabilidad, entre comillas, digamos, social, que permita que el autor pueda tener una remuneración
por los usos de esas obras. Entonces yo creo que en esos usos justos, en ese equilibrio justo de las licencias podemos encaminar este tema de acercamiento con las instituciones. Eso es, digamos, mi mensaje para terminar. Perfecto. Okay. Gracias, Nati. En nombre de toda nuestra asociación, de todos los afiliados, de todos los invitados de otras asociaciones de las instituciones de educación superior que gentilmente nos acompañan en los diferentes eventos sin hacer parte, diríamos, asociativa de ACIED, expresamos nuestro agradecimiento. Las conversaciones entre ACIED y CDR se iniciaron en el marco precisamente de las grandes discusiones nacionales del documento COMPE sobre propiedad intelectual, en las discusiones que tuvimos interministeriales e intersectoriales y por supuesto intergremiales en el año 2020. Efectivamente, ahí se presentaba como un avance la alianza que tiene en este momento CDR con ASCUN, y fruto de esos escenarios, pues hicimos la primera aproximación para el trabajo directamente con ACIED. A partir de esa fecha y ya finalizando el año, comenzamos a retomar las actividades, y precisamente lo que nos llevó a este evento, a este tema tan primordial, fue precisamente poder brindar primero claridades sobre varios de los temas que han sido abordados en este instante. Segundo, poder enunciar y mencionar que venimos en la elaboración de las agendas de trabajo para concretar y llevar a cabo de manera prioritaria esta alianza. La alianza de una u otra manera ya tiene, diríamos, visos de acuerdo y visos de aprobación por parte de las altas instancias de nuestra asociación. Con Natalia hemos desarrollado un par de reuniones en este año. Pues ahorita sencillamente es ver las condiciones finales y pasar me imagino que al proceso de firmas. Pero más allá de todo esto es seguir indicando que la reflexión constante sobre lo que nos sucede en las mediaciones digitales, en las mediaciones virtuales, en las mediaciones TIC aplicadas en educación, nos siguen retando a escenarios como este. Entonces, este no es más que un abrebocas. Tomaremos atenta nota de las preguntas que se formularon en el chat, las compartiremos precisamente con el CDR para que ellos gentilmente nos puedan apoyar con alguna complementación de alguna respuesta que no se haya dado en este instante, o como bien se acaba de comentar, que incluso podamos construir algunos materiales, algunos banners que vayamos compartiendo en nuestras redes sociales y en los grupos de trabajo de la asociación. En nombre de la Junta Directiva de ACIED, el mío propio, Javier Duván Amado Acosta, director ejecutivo, agradecemos a todo el equipo de CDR, a todas las instituciones presentes, a todos sus delegados, las preguntas prioritarias que se han hecho, y esperamos estar dando muy buenas noticias prontamente, tomar con calma ciertas actividades y tratar de dilucidar esos pequeños segmentos en donde todavía no tenemos respuestas completas. Muchísimas gracias por la participación. La grabación estará disponible, se las estaremos haciendo llegar, Natalia, se las estaremos haciendo llegar en los correos electrónicos de sus procesos de inscripción para que también la tengan como referencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por este espacio, y a todas las universidades y todas las personas que se conectaron, a Juan Carlos por su excelente explicación, y pues a todo el equipo de ACIED por organizar esta charla. Muchas gracias. Perfecto. Y feliz día para todos. Muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias. Las condiciones de pandemia todavía son graves. Entonces, mucho cuidado a ustedes y sus familias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.